Similar ideología pasa con el tema del jurado. Claro. ¿Por qué el jurado? ¿Por qué queremos esta institución que viene, que es foránea? Europa continental sí la tuvo también, pero no funcionó porque estuvo contaminada justamente por estas ideologías autoritarias, monárquicas. Sin embargo, sí, es verdad que es una institución traída del common law, pero es parte de una de las mayores beneficios, una de las mayores reivindicaciones de la ciudadanía frente al poder del soberano. Porque queremos que esta violencia estatal, que es la imposición de una pena y la declaración de una culpabilidad, sea avalada por los pares. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en una nueva entrega de Juris al Paso y estamos muy contentas porque nos acompaña la doctora Georgina de Petres. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno buenas tenerte. tardes. Qué Muchas bueno gracias. tenerte, Muchas qué orgullo. gracias. Georgina, tendremos que preguntarte quién es Georgina de Petres. Bueno, muchas cosas. En lo personal, madre, trabajadora, hija, bueno, pero profesionalmente soy una persona que vino de un pueblo a estudiar, a Rosario, y desde que vine en ese camino nunca paré, nunca terminé de estudiar. De allí en más soy abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, abogada especialista en magistratura y especialista en derecho penal, también por la Universidad Nacional de Rosario. Ejercí la profesión, fui abogada litigante durante unos 11 años, ingresé al Poder Judicial, primero como secretaria, y ejercí la magistratura desde el año 2005 hasta el 2024. Primero como jueza correccional en el viejo sistema de enjuiciamiento penal, y luego durante los 11 años que lleva de vigencia el nuevo sistema procesal penal que rige en la provincia de Santa Fe, que ya no sería tan nuevo, Claro. fui juez de Cámara de Apelaciones en lo penal. Paralelamente a eso, durante 25 años fui profesora de grado por concurso en la Universidad Nacional de Rosario, en la cátedra de Derecho Procesal Penal. Fui docente de la carrera de especialización en magistratura también de esa casa de estudios, y actualmente en la misma carrera en la Universidad Católica. Trabajé muchos años en la capacitación para estos nuevos sistemas, fui capacitadora de capacitadores para la implementación del nuevo sistema de juicio oral, muchísimas cosas de trabajos, de investigación, siempre relacionados al tema que nos ocupa. Fui vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados, y bueno, actualmente continúo con docencias en las partes de posgrado en la medida de ser requerida, ¿no? Claro, ni hablar. Nosotros dijimos que se presente Georgina porque la verdad que primero nos encanta tenerte y segundo también hoy convocamos para hablar un poco de juicio por jurados, ¿no? Que es muy en esto que vos marcabas de cómo fue tu trayectoria laboral, sobre todo, cuando te escuchaba pensaba que viste todos los sistemas, ahora desde otro rol, ¿no? Sí. No dentro de la actividad judicial en sí, pero con total autoridad que te respalda por toda tu trayectoria y tu formación, tanto en lo académico como en lo judicial, para que hoy podamos tener algunos intercambios asociados a en toda tu carrera, cómo viene el jurado, de dónde nace el jurado, cómo viene esto que hoy tenemos, que hoy podemos contar, que ya tenemos una primera sentencia, no sé ni cómo se dice porque no soy penalista, me voy a excusar por ahí, pero ya tuvimos el primer proceso completo con la intervención del jurado completo, me refiero, así que hoy ya podemos opinar más laxamente, así que por eso también aprovecharte para que nos puedas contar y nos puedas ilustrar a nosotros y a los colegas y las colegas que nos siguen, ¿de dónde viene esto del jurado que hace tanto que se habla, que otras provincias tienen y que nosotros lo veíamos pasar? Sí, yo creo que en poco tiempo esta pregunta va a ser como algo que ya no va a ser una pregunta, va a ser una situación normal. Porque nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, pero una vez que los tenemos, los naturalizamos. Eso pasó con el juicio oral público y el sistema de litigación adversarial que tenemos hoy con el nuevo sistema. Hoy hay una ola, se diría, de legislaciones juradistas. Hay 13 provincias
que lo tienen. Sin embargo, demoraron 171 años en implementar el mandato constitucional que está desde el año desde 1853. Paradójicamente, claramente esto tiene que ver con una cuestión político-cultural ideológica. Que tiene que ver también con las raigambres de nuestro crecimiento como país y como sociedad y de nuestras instituciones. Pues nosotros tenemos una constitución en el 53 de un neto corte liberal que trajo las instituciones que regían en Estados Unidos. Sí, lo más progresista de la época. Lo más progresista de la época, y que traía las instituciones algo tan diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, que es lo del common law. Pero mientras tanto, nuestra legislación era la legislación inquisitorial española, que cuando sale nuestra constitución, aún regían, y cuando se dictan nuestras primeras leyes, en España aún regían las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Sí, Entonces, claro. la diferencia es abismal, y fueron dos mundos paralelos, porque los jueces, desde 1853 hasta ahora, juran por hacer cumplir la Constitución, y la Constitución mandaba a terminar los juicios por jurados. Pero hubo mucha resistencia, muchísima. La primera resistencia fue el juicio oral y público y a dar la investigación en cabeza de los fiscales. Eso llevó muchísimos años, muchas discusiones. Estuvo el proyecto de Mayer por el 85-86. En el 91 terminó saliendo el Código Federal Inquisitivo del EBN. Es decir, siempre antes, ¿cómo le vamos a dar tanto poder a los fiscales y no a los jueces, ¿no? Jueces como dueños de la verdad, o como investidos de alguna capacidad o facultad que en realidad no está acreditada de ninguna manera. Hoy tenemos los jueces acceden por concurso, demuestran su idoneidad, por lo menos su idoneidad técnica y jurídica, pero también sabemos que a lo largo de nuestra historia hay muchas cuestiones que han tenido que ver con ciertas sociedades calificadas que han podido acceder. Y bueno, eso costó mucho. Y hoy que tenemos un sistema acusatorio con un fiscal que investiga, una defensa que resiste esa acusación del fiscal y un juez tercero, imparcial, independiente, parece normal. Y sin embargo estuvimos 20 y pico de años en las cátedras de la facultad tratando de explicar que esto tenía que ser de esta manera de acuerdo a la Constitución. Similar ideología pasa con el tema del jurado. Claro. ¿Sí? ¿Por qué el jurado? Porque queremos esta institución que viene, que es foránea. Europa continental sí la tuvo también, pero no funcionó porque estuvo contaminada justamente por estas ideologías autoritarias y monárquicas. Sin embargo, sí, es verdad que es una institución traída del common law, pero es parte de una de las mayores beneficios, una de las mayores reivindicaciones de la ciudadanía frente al poder del soberano, porque queremos que esta violencia estatal, que es la imposición de una pena, es la declaración de una culpabilidad, sea avalada por los pares. Y no sé si ustedes, a lo mejor voy yendo a lo mejor mucho más adelante, pero esto de que ser juzgado por los pares es un beneficio o no. Durante todos estos 170 años en los cuales el jurado no se implementó, se decía, el pueblo no está preparado para eso. Sí, hay una descalificación. Una descalificación, pero además, ¿qué es lo que se pretende del pueblo, no? Porque hay dos cosas muy diferentes que podemos advertir. Una es lo que pasa con la gente que se está manifestando en una plaza, con la entrevista que te hacen cuando vas caminando y escuchaste una noticia periodística y la pregunta es, la persona que mató a fulanito, le dieron la libertad, ¿qué le parece? ¿Tiene que estar el asesino, tiene que estar libre o tiene que estar en prisión? Y claro, la gente dice, no, el asesino tiene que estar en prisión, ¿sí? Pero bueno, eso es algo espontáneo, algo que no es una información correcta. Es una pregunta direccionada porque ya se está calificando, se está diciendo, ahora si a esa misma persona la sentamos en un lugar y le decimos que va a tener que prestar atención, que va a tener que evaluar la prueba que se le presente,
porque hay un fiscal que está acusando a alguien que está sentado allí, o donde están ustedes, esa persona va a tener que prestar atención a la prueba que se produzca en el juicio, a ninguna otra cuestión que no sea esa prueba, y la responsabilidad que va a tener va a ser muy distinta a la que contesta por la calle o a la que comenta cuando ve un programa televisivo. Decidir sobre la vida y la libertad de las personas no es poca cosa, es un tema muy serio, muy serio. Y por eso es que el jurado fue una conquista popular, fue un límite al poder. Hoy se discuten otras cuestiones, ahora si es garantía o si es un derecho ciudadano, si quieren de eso también podemos charlar. Sí, en esta implementación en la provincia de Santa Fe hubo en cuenta, no sé si ustedes han advertido, pero empieza con determinar qué delitos se van a juzgar por jurados. El proyecto inicial tenía algo muy amplio, un catálogo importante de delitos, todos los dolosos, donde muriera alguna persona, dolosos preterintencionales. Estuvimos atentos cuando ingresan los proyectos en la legislatura porque advertimos que de acuerdo, no es lo mismo toda la provincia, entonces el caudal que se veía aquí en Rosario iba a generar un colapso, porque armar un juicio por jurados es complejo, lleva tiempo, muchos recursos, necesitan muchos recursos. Y no hubiera dado ni capacidades esto ya tiene que ver con las oficinas de gestión judicial, con las salas de audiencias, etcétera. Entonces se buscó la opción y se propuso y fue receptado con distintos delitos, diferentes a los que se propusieron, con una implementación progresiva. Empecemos por aquellos que tienen una mayor relevancia social y que son aquellos que tienen una combinación de pena total o perpetua. Por eso se comienza por el juzgamiento de todos los homicidios calificados. Ustedes saben que todos los homicidios calificados del artículo 80 tienen una combinación de pena perpetua, pero se sacaron especialmente 2 incisos que tienen que ver con la realidad que se está viviendo en este momento. Uno es aquel que es por precio o promesa remuneratoria y otro es aquel que tiene el concurso premeditado de 2 o más personas, porque esta ley sale en un momento donde la ciudad, sobre todo en la ciudad de Rosario, está muy castigada con delitos o con hechos de bandas de criminalidad organizada, tanto civiles como de fuerzas también policiales, y es necesario, más allá de los resguardos que quien va a ser convocado como jurado va a tener, necesitaría una protección especial. Sí, claro. Creo que en este momento es una necesidad de protección. También se eliminaron, no se tuvieron en cuenta, como venía en el proyecto originario, el juzgamiento de los delitos sexuales, porque tenemos una ley de víctimas y tenemos mandatos internacionales que nos obligan a evitar la revictimización, cosa que años atrás eso no se tenía en cuenta. Hoy una víctima declara en una cámara Gesell, se trata de no hacer repetir su testimonio porque cada situación es compleja para sí y también la exposición pública. Entonces, ¿qué se eligió? De alguna manera, el abuso sexual cuando es seguido de muerte, porque allí ya esa revictimización ya fue superada por el daño más grave, porque públicamente ya es conocido también. Así que ahí en esos puntos me detengo en el tema del jurado, ¿no? Por ahí al ciudadano común o a nosotros los profesionales del derecho, cuando le explicamos a nuestros clientes en nuestros estudios jurídicos también qué es esto de el juicio por jurado, hay mucha duda, ¿no? Vos recién nos desasnaste también diciéndonos qué tipo de delito se va a aplicar. Y en relación a la formación del que va a ser jurado, ¿no? Del mecanismo, que si bien, por supuesto que esto da para una segunda entrevista también, muchos requisitos, en relación a tu posición en relación a la formación de quién debería ser jurado o es jurado, porque esto puede llegar a ser una de las reticencias en la aplicación de esta figura, ¿no? De este, llámalo prejuicio, llámalo duda,
Noelia hoy decía esta subestimación que hay sobre el pueblo, digamos, como que no entendería o no sabría de leyes. Hay como una confusión en estos términos, que lo hago a propósito para que vos nos expliques. Sí, digamos, es que existe realmente esa confusión. Ninguna preparación tiene que tener jurado. Te podría hablar un montón de cosas respecto a esto. Es decir, sí, obviamente tiene que saber leer y escribir, tiene que tener una capacidad de comprensión. Eso lo vamos a ver en la audiencia de Voy Diré. Bien. Tiene que tener mínimamente una persona que pueda hablar, que pueda expresarse, pero solo el requisito es tener más de 18 años y saber leer y escribir. ¿Por qué? A ver, porque se trata de, en definitiva, van a resolver sobre hechos. Y el derecho lo van a resolver en base a los hechos que se le expliquen comprobados, y después ahí vamos a ir a las instrucciones particulares y a las instrucciones que se les da al jurado. Se han logrado cosas increíbles que nunca imaginamos, porque siempre dijimos, no hay problema, porque el jurado resuelve sobre los hechos y no el derecho. Pero ahora el jurado resuelve sobre el derecho, de acuerdo a las instrucciones particulares que se le dan. Esas instrucciones van a tener que estar tan bien formuladas que le puede permitir a cualquier persona poder evaluar de acuerdo a aquello que escuchó en la audiencia, a lo que pudo ver y ninguna otra cosa más. No vamos ni al diccionario porque eso no apareció en la audiencia, no vamos ni a lo que charlamos con el psicólogo porque eso tampoco apareció en la audiencia, sino que aquello que cada uno puede percibir y puede causarle esa impresión para decidir si esto ocurrió o no ocurrió. Porque nos referimos a los hechos y eso lo puede hacer cualquiera. Y mientras más amplio y variado sea, es mayor la seguridad que te va a dar ese veredicto que va a dar el jurado. Que me permito acá agregarte que no puede ser cualquier veredicto, porque tiene que ser unánime. Entonces, los esfuerzos tienen que estar más todavía dirigidos a que se pueda comprender. Bueno, ese es un tema importantísimo, ¿no? Ese veredicto tiene que ser unánime hasta ahí. Tiene en nuestra ley, sí. En nuestra ley. Lo ideal es la unanimidad, y ahí sí venimos de dos culturas distintas. Acá, lamentablemente, la provincia de Santa Fe terminó optando por una mayoría calificada, una mayoría grabada, que es de 12 jurados que tenemos, basta con el voto, o se puede llegar a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad por inimputabilidad con la decisión mayoritaria de 10 de los 12 jurados. Es una mayoría calificada, no es irrazonable. De todas maneras, la unanimidad es aquello que da mayores garantías. ¿Y es para todos los delitos? Para todos los delitos que hoy se van a juzgar por jurados. Total, la ley está, y a medida que esto vaya avanzando, la gama y el catálogo de delitos se puede ir ampliando. Pero mi pregunta es, no sé, la unanimidad, esta mayoría calificada, sí, ¿se acepta para todo lo que hoy está? Sí. Está. Sí, eso sí, no tenía claro. Sí, se acepta para todo lo que hoy está, pero se va a tratar de evitar de todas maneras que se llegue a una mayoría que no sea por unanimidad. Porque no hay duda que la mayor garantía que te puede dar de un veredicto que sea justo, que sea acorde a lo que realmente se pudo comprobar y que pueda parecer, es la unanimidad. ¿Por qué? Porque te garantiza un amplio margen de deliberación. Por eso está prohibido de anticiparle al jurado, previo a la deliberación, que con 10 van a poder sacar un veredicto válido. Porque si no, puede haber alguien que se recueste un poco en la opinión de los otros. Y lo que es importante acá, y vuelvo un poquito con tu pregunta anterior, es obtener una deliberación profunda, completa, entre todos los componentes de ese jurado, y que esa deliberación abarque la mayor cantidad de visiones posibles. Nosotros hoy el jurado lo que se requiere es igualdad, paridad de género en la decisión. Pero se pueden agregar algunas cosas. Creo que hay, yo no me acuerdo, creo que es la provincia de Neuquén, que tiene también una posibilidad de incorporar
un aborigen en el caso de que haya alguna persona imputada. Es decir, tiene que ser un muestrario de lo que es la sociedad. Las distintas visiones van a enriquecer y van a llegar a una solución que, si es unánime, tiene un alto grado de legitimidad. Sí, totalmente. Y un alto grado de convencimiento, más que las que tenemos los jueces. Porque los jueces, vos fíjate que podés llegar a tener, en un juicio de 3, a alguien lo condenan por un delito que 2 jueces consideran que es culposo y un juez considera que es doloso. La primera sentencia de primera instancia tenés culposo. Va a la cámara dice no, son dolosos. Entonces tenés ya 2 jueces que dijeron culposo, más un tercero de la cámara que dijo culposo, uno en primera instancia que dijo doloso, 2 en cámara que dijeron dolosos, ni hablar si vas a una apelación horizontal. Es decir, vas a tener una variedad de opiniones que quizás en número ni siquiera te den a vos la seguridad o la tranquilidad de que esa decisión y esa sentencia puede ser justa, porque tuviste cantidad de visiones hacia un lado y hacia el otro prácticamente parecidas. En cambio, en una deliberación de 12 personas que tienen que llegar a un dictamen, a un veredicto que está preestablecido, pues ya te voy a explicar cómo son el tema de las instrucciones, es muy sólido. Es muy sólido, porque no va a haber tantas opiniones como jurados de ellos, tiene que haber una. Y si no se logró, es un desafío. Es un desafío y también y en la transmisión a la sociedad de la importancia de esto, ¿no? De la importancia de la participación, el de informar de qué se trata, y a nosotros mismos, ni hablar, a los profesionales también del derecho, digamos, que lo podamos comunicar con claridad. Hoy hablabas vos de la instrucción, de la importancia, y también, bueno, hablábamos hace un rato de que nos puedas decir algunos tips que los abogados también tenemos que tener en cuenta en este nuevo proceso. Mira, hay varios. Las instrucciones que se le dan al jurado se les dan en 3 oportunidades. La primera es cuando se convocan aquellos que fueron sorteados, porque ustedes saben que para llegar a esos 12 más 2 suplentes mínimo que establece la ley se convocan a 38. Entonces ahí ya con la convocatoria se le explica de qué se trata ser jurado. Entonces se viene con una idea y las partes, aquí viene creo que una de las partes más importantes donde tienen que estar entrenados y muy entrenados los abogados, es en esto que se llama la audiencia de voy diré o voy dire, vamos a decirlo castellano, porque tenemos que hablar claramente lo primero que tenemos que hacer para un jurado, así que no le digamos estas cosas en otros idiomas, que se llama la audiencia del buen decir, que es la audiencia de interrogatorio al jurado para seleccionarlo y para ver si ese jurado va a ser útil, va a ser más imparcial o va a ser más afín a tu teoría del caso. Y ahí está la táctica y la estrategia del abogado, que va a tener que ser muy ágil en esto. Van a tener que capacitarse muchísimo en esto, porque esa audiencia de selección es fundamental, porque es aquella que te va a tratar de garantizar que, de acuerdo a lo que vos pretendés, esa persona no tenga prejuicios, esa persona no tenga un interés. Claro. Y no se lo vas a preguntar así directamente, lo vas a preguntar a lo mejor de otra manera. Porque si vos tenés allí sentado alguien de... tenemos un país, esto lo han dicho en distintos congresos de jurados, lo voy a decir de esta manera, pero si vos tenés sentado a una persona de nacionalidad paraguaya, que hay muchos aquí en Rosario, ¿sí? Sí, sí. Bueno, y vos tenés una empresa, y yo te pregunto, ¿tu empresa a qué se dedica? Bueno, a la construcción. ¿Y qué tenés? ¿Tenés empleados? ¿Sí, de dónde son tus empleados? Bueno, tengo empleados de acá de Rosario, tengo empleados que vinieron de Chaco, tengo empleados que vinieron de Paraguay. Bien, ¿cómo funciona? Bien, no voy a advertir ningún prejuicio de tu parte. Pero podría ocurrir que otros jurados se le hacen preguntas donde digan, y bueno, estamos llenos de gente que viene a aprovecharse de las cosas de este país, de que tienen la salud, acceso a la salud, acceso a la educación. Bueno, seguramente si yo tengo
mi defendido, vamos a hablar en el caso de que sea un defendido extranjero, yo pueda pensar que este jurado tenga algún prejuicio especial contra aquel que vino y está acusado de cometer un delito aquí. Eso es uno de los principales trabajos que va a tener acá el abogado defensor y el juez, porque el juez va a tener que resolver las recusaciones. Hay dos cosas. Los jurados se pueden excusar, como los jueces se pueden excusar, es decir, por las mismas razones. Tienen que ser, ahí el juez decidirá tener una interpretación restrictiva de eso. Ahora, yo puedo recusar al jurado en base a estas cuestiones que estuvimos hablando como abogado. Tengo dos posibilidades: la recusación con causa, que son las mismas que uno tiene para recusar a los jueces, más otras que agrega la ley, que tienen que ver con aquellas que, bueno, ya fui jurado en un caso conexo, o tengo alguna situación similar, cosas que son muy específicas, la ley lo enmarca, ¿no? Entonces, vos vas a tener que ser muy hábil para poder distinguir cuándo vas a recusar con causa, que son... No hay límite, obviamente, para las recusaciones con causa, porque motivos pueden surgir. No hay un límite para tener un motivo de gente que no vaya a ser imparcial. Ahora, las sin causas tenés 4 posibilidades. Entonces también tenés que ver y elegir bien cuáles son aquellos que vos vas a recusar sin causa, porque probablemente alguno que vos creas que puede tener un prejuicio no va a ser una causal de recusación con causa, pero va a ser alguna que a vos no te va a servir o pensás que no va a favorecer a tu posición. Esto ocurre tanto para los defensores como para los acusadores. ¿sí? Claro. De hecho, se discute, los especialistas en jurado explican que te asegura un jurado más independiente aquellos casos donde más amplia sea la posibilidad de recusar sin causa. Claro. Qué desafío. Sí, esa es la primera que tienen. ¿Sí? Seleccionar un buen jurado. Sí. Habilidad acá para, no para se puede venir, acá no se puede venir a improvisar. Acá no se puede Ah. improvisar porque vos tenés que garantizarte tener el jurado con un mayor nivel de credibilidad y de imparcialidad y sin prejuicios. El otro desafío para el abogado van a ser las instrucciones. Hay muchos desafíos. También tenemos la etapa preliminar, que es la misma que tenemos en el Código Procesal Penal, y esa se amplía un montón. Adquiere una fuerza enorme. Nos decían algunos abogados, bueno, ¿yo para qué estudié? Roxin, Jacobs, tanto Soler, todo lo que me preguntaron en la facultad, si ahora va a decir un jurado. Porque lo vas a tener que aplicar antes. Todo esto lo vas a tener que aplicar vos como abogado en la audiencia preliminar. Porque en esa audiencia preliminar se va a tener que limpiar todo absolutamente, porque ese juicio que va a hacer ante el jurado va a tener que ser con lo básico, con lo esencial y con aquello que es dirimente para la decisión. Entonces vamos a sacar toda la prueba que sea impertinente, toda la prueba que pueda generar alguna confusión, y vamos a sacar también, obviamente, todas aquellas que tienen que pasar, que no pasen un filtro de legalidad. Todo eso hoy adquiere una gran importancia en la audiencia preliminar. Y mientras tanto vos tenés tu teoría del caso, en la cual vos vas a tener que pensar en cómo le vas a pedir al juez que dé las instrucciones al jurado, que se dan en 2 momentos. La primera parte es previo al inicio del juicio. Una vez que se hizo la selección y quedaron los 12 más los suplentes, ahí el juez le va a explicar. ¿Qué le va a explicar? Que va a tener que estar atento a la prueba, que lo que va a hacer es secreto, que no va a poder decidir por ninguna otra cosa que no sea lo que ocurre ahí. Por eso es continuo, no se puede suspender, ¿sí? Y por eso también esa audiencia preliminar tiene que limpiar para que vaya y sean cortos estos juicios y se pueda producir realmente con información de calidad que la gente pueda ver. También para que la gente lo comprenda, Georgina. Claro, si lo hacemos todo tan dinámico, tan por ahí acostumbrado a lo formal, hace que la gente también no se retraiga quizás, ¿no? Totalmente. Es más, la gente por ahí le llega una citación para ser jurado y no le gusta. Claro. Hoy tenemos problemas de participación ciudadana. Pero bueno, lo hemos visto a la hora de ir a votar, pero yo creo que cuando alguien acepta y está, la experiencia que se ha dado en todo el país es que el grado de compromiso es enorme. Y además, el grado de seriedad con que se aceptan las limitaciones que incluye y a la hora de deliberar y a la hora de resolver también es enorme. Vos no te olvides, y esto no significa descalificar a un juez técnico,
pero el juez trabaja de eso. Tenemos muchos casos de eso, entonces uno va... se va acostumbrando. La gimnasia. Para esa persona es su caso. Sí. Es el caso de su vida. Y va a resolver cosas importantísimas. Y de hecho, ustedes no van a ver, incluso con decisiones que cuando lo toman los jueces suelen ser muy impopulares, cuando las toma el jurado no se genera la misma reacción fuera, ¿no? del juicio. Entonces les decía, el abogado en la audiencia de selección, en la audiencia preliminar, porque te jugas todas las cartas y ahí te vas a guardar lo de la apelación, y después a la hora de la preparación de las instrucciones al jurado. Primeras instrucciones: señor, usted solamente va a poder decidir sobre la prueba, esto es secreto, no puede hablar con nadie, no puede dialogar con su compañero, porque a veces puede decir, ay, quiero charlar con alguien, no puedo hablar con mi marido, no puedo hablar con mi hijo, ni con mi vecino de lo que pasa, bueno, con el jurado de al lado tampoco, porque eso va a ser parte de la deliberación, ¿sí? Entonces, esas instrucciones, y hay que confiar en que se van a cumplir, yo sé que hay un montón de cosas que podemos charlar en otra oportunidad también, y por eso es importante la continuidad, no puede tener una solución de continuidad. Y lo que se le va a explicar además es los principios constitucionales. ¿Cuáles? La necesidad del estado de inocencia, que solo puede ser destruido mediante una sentencia, luego de haber transitado por un debido proceso. Y que será el fiscal el que va a tener que aportar la prueba que demuestre su acusación. Eso se le va a explicar al jurado al principio. Y que tienen que prestar mucha atención a la prueba que va a ocurrir en esa audiencia, y que en base a esa prueba van a tener que deliberar y emitir su veredicto. La otra instrucción que se le da, o se le avisa, porque eso se explica después, cuál es el delito por el cual se va a juzgar. Pero el juez tiene prohibido, y aparte también, cualquier tipo de subjetividad o sugerencia o una síntesis del caso. No. Allí el jurado, una vez que se abre el juicio, va a escuchar los alegatos de apertura de la fiscalía, o del querellante también si lo hay, los alegatos de apertura de la defensa si los quiere hacer, porque es facultativo hacerlos en ese momento. Va a tener que escuchar la prueba, va a tener que estar muy atento, porque sabe más o menos qué delito se trata, pero después, cómo se ve configurado ese delito, para que puedan ver ellos si hay delito o no hay delito, van a ser las instrucciones que le van a dar después de que haya clausurado el debate. Así que un gran trabajo, ¿no? Enorme. Sí, ahora ya tuvimos la primera muestra con este primer juicio que tuvo veredicto unánime, culpable. Sí. Y no quiero que por ahí nos olvidemos de tratar este tema de cómo es la instancia de revisión de esa decisión. Bien. Hay mucho para decir de esto. El 9 de junio fue el primer juicio por jurado que tuvimos en la provincia de Santa Fe. En la circunscripción número 5, creo que se trasladó, porque fue un hecho rural, se trasladó, fue en San Cristóbal, porque hay lugares muy chicos donde ahí es muy difícil tener un jurado que no esté contaminado previamente de lo que pasó. Entonces, sí está previsto un traslado de jurisdicción donde la gente esté ajena a todo eso, si no, ahí sí es complicado tener un jurado que no sea testigo de oídas, aunque sea de lo que conozca las partes. En este caso, vos fíjate que hubo un veredicto de culpabilidad, pero por un delito menor incluido. Porque la fiscalía pretendía un delito calificado transversal, es decir, un homicidio, como que hubiera querido matar, como quiso matar con aquella persona que tenía una relación de pareja, lo trasladaba de alguna manera, porque ¿a quién mata? Mata al amante de su exmujer. Pero dentro de las opciones, lo que el jurado admitió fue parte de la teoría del caso de la defensa, y es que fue un homicidio simple, no transversal, sino en emoción violenta. Entonces vos me estás diciendo, ¿qué sabe el jurado de todo esto? ¿Sí? Y estamos hablando desde un principio de un pedido de pena perpetua a una condena que terminó en 4 años de prisión, que no la impone el jurado. El jurado se pide culpable, no culpable o inculpable por inimputabilidad. Que la defensa había pedido 3, me parece, incluso. Eso viene después, ay, qué tema el tema. La apelabilidad del veredicto del jurado. Aparte esto es importante, un tema, y ahí acabamos de decirnos incluso de que
esta cuestión de que el jurado no pone la pena. No. Hay el censura. jurado no pone la pena. O sea, que es importante esto, hay que saber hasta dónde va a llegar el jurado, ¿no? Es un dato que no menor, digamos, ¿no? Entonces ahí estabas hablando de los recursos, Bien. digamos, y la importancia. Sí, el jurado, la declaración de no culpable no es absolución. No culpable obliga al juez libertad y absolución. No hay recurso. Y la fiscalía no tiene recurso. Fue una cuestión discutida, hay detractores de esto, ¿no? Porque tenemos tratados internacionales que hablan del derecho al doble conforme, ¿no? Sí. Está bien, el derecho al doble conforme lo tiene quien es condenado, se discutía de haber respecto también a quien es víctima en su derecho a peticionar a las autoridades, bueno, da para otra charla. Es un abanico enorme. Es un abanico enorme, pero hay consenso. Hoy, incluso hubo un planteo hasta la Corte de Entre Ríos en el cual en algunas cosas donde se veían comprometidas la Convención de Belén do Pará y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a cuestiones vulnerables, de género o de niños, no recuerdo, ya se expidió de que aún así el fiscal no hizo bien su trabajo, tuvo deficiencias, pero sí tuvo una amplia posibilidad de investigación, así que no hay ninguna afectación a la vulneración y no se revisa. Sí, ¿quién tiene recurso? Y ahí tiene recurso el que es condenado. En las mismas condiciones que establece el código. Ahora vos decís, si es infundado, porque no hay manera de que una decisión de un jurado de 12 personas sea fundado. Es la íntima convicción. Escuché los testigos, me convencieron, creo que es parte de las distintas posibilidades que me dio el juez en las instrucciones, que esto da para una charla, sí, claro, aparte de las instrucciones, tiene como motivo de recurso todo aquello que no pudo obtener en la audiencia preliminar. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos, en la audiencia preliminar se puede apelar una denegación de una prueba. ¿Por qué? Por el fallo de la Corte de Santa Fe en Mariaux. Pero aquí lo pone como, si bien no está establecido en la audiencia preliminar, lo pone como una prueba denegada o mal denegada, o que pudo haber sido una prueba sugestiva o que llevara a confusión, que se hubiera hecho protesta al momento de la audiencia preliminar. Eso es causal de que este veredicto fue en base a una prueba que no fue legal, a una prueba que estuvo condicionada. Eso puede ser un motivo también para evaluar esta condena de este veredicto de culpabilidad. Otra cuestión también son las instrucciones que se les dio. Porque, por ejemplo, y ahí el abogado tuvo que litigar antes. Tuvo que litigar con la otra parte, primero a ver si se pusieron de acuerdo o no, y después si el juez las admite, porque las instrucciones las arma el juez. Son amplísimas, son libros a veces las instrucciones, que se les da impreso, qué cosas van a tener que ir mirando para considerar si ven esto. Bueno, esas instrucciones pueden favorecer o no a lo que yo pretendo, pueden ser acordes o no, las litigué antes, y hablo en términos de litigación porque se discuten, ¿sí? Ejemplo, si está en juego acá una cuestión de tentativa, podemos discutir, a ver, ¿qué le va a explicar usted al jurado? Que hay que ver si desapoderó a la víctima en un hurto, o le tiene que decir al jurado además que además de haber desapoderado a la víctima se tiene que haber apoderado. Eso lo vamos a discutir porque son teorías que tienen que ver con la teoría respecto a la tentativa, cuando se conforma una tentativa. Y bueno, depende de lo que el juez haya decidido. Esa instrucción puede ser que yo la haya observado si hice la protesta. Entonces sí puedo ir en apelación porque ese veredicto se fundó en una instrucción que entiendo que está mal dada, que no corresponde. No, pero qué trabajo que no, digo, qué capacidad, qué necesidad de formación, ¿no? Tremenda. Qué necesidad de formación para el técnico, muy técnico. técnico. No hay lugar para improvisados. No hay lugar para improvisados, chicos. Eso se nota, se nota lo que nos estás enseñando. Y yo creo que también la foto de este primer juicio por jurado, digamos, más allá de las particularidades del caso y de esto que vos también nos explicaste un poco, de que por qué se corrió jurisdicción y del fallo también, ¿no? De lo que dictaminó el jurado, la posibilidad recursiva o no. ¿Qué
consideras vos que nos deja también un poco una foto, digamos, ¿no? Sí. De cómo se va a ir desarrollando. ¿Cuál es tu apreciación al Ya respecto? te digo, pero antes, sí, claro, una cosita obvio. que, porque una cosa es la apelación, el recurso sobre el veredicto que tiene la defensa, que está establecido en el código, y después hay una cesura, que es lo que me preguntabas respecto a lo que pasó en el juicio, en el primer juicio por jurados. Es decir, porque el jurado no impone la pena. Nosotros ahora tenemos, de las cosas que el jurado, la competencia de los delitos que tiene el jurado, es bastante más fácil en principio si se consideraran un dictamen, un veredicto de culpabilidad, sin delitos menores incluidos o causales excluyentes de la antijuridicidad, todo eso se le explica al jurado, son con pena total. Salvo el caso del homicidio en ocasión de robo, que sí tiene una pena, y después hay una competencia que es circunstanciada, que no tiene que ver con delitos, sino aquellos en que se juzgue a un funcionario policial o penitenciario en ejercicio, en situación de enfrentamiento. Eso no es un delito, eso es una circunstancia. Así que en los casos de pena total no hay mayor problema, pero sí vamos a suponer que se quiera discutir la constitucionalidad de la prisión perpetua. O fijar la pena en el delito de el robo seguido de muerte. Eso existe lo que es la cesura. El jurado termina su trabajo con el veredicto de culpabilidad, inculpabilidad a secas o inculpabilidad por inimputabilidad. Una vez que dio su veredicto de culpabilidad, el jurado se disuelve y se hace la audiencia de cesura, que tiene que ver con la imposición de la pena. Y eso sí, son los abogados ante el juez técnico, y esa decisión que tome el juez técnico también es apelable y es así, tiene fundamentos de acuerdo a las decisiones judiciales. ¿Qué nos deja esto? Sí. Primero, una gran expectativa. Esperemos ahora que llegue Rosario. Vamos a ver. Sí, claro. En un momento difícil de Rosario estructuralmente, porque hoy hay serios problemas de funcionamiento que tiene que ver con coberturas de vacantes y con infraestructura que ha generado un atraso importante. Entonces, bueno, veremos si en agosto, que creo que es el 1 de agosto, la fecha de puesta en funcionamiento en Rosario, va a ser muy difícil de realizar. Esperemos que estas cuestiones coyunturales se puedan solucionar rápidamente. Por el bien de todos. Sí, ¿no? claro, sí, claro. Incluso por el bien de todos. La experiencia que veníamos, de tantos años, de 170 años, que se dijo que el pueblo no está preparado, se juzgó al pueblo sin haberlo evaluado primero. Dejemos que funcione, después vemos si está preparado o no está preparado. Y parece que está funcionando. Parece que está funcionando muy bien. Lo tiene Provincia de Buenos Aires, lo tiene Cava, lo tiene Entre Ríos. Bueno, Córdoba con un sistema escabinado que no es lo ideal hoy. Ellos fueron los pioneros en ponerlo el escabinado. Es un jurado mixto, técnicos y legos. Acá tenemos a la gente. Y hasta ahora la gente ha dado serias e importantes respuestas. El gran desafío acá lo tienen los abogados. Esto es muy serio, se juegan cosas muy serias. Los abogados representamos intereses muy serios siempre, pero aquí un error se paga. Y se paga mucho, y no es una cuestión nada más que de estrategias, sino que tiene que ver con una defensa eficaz, con una acusación eficaz y con, en definitiva, lograr veredictos que sean justos. Sí, claro, ¿no? Y la interacción también con este juzgado, digamos, ¿no? Con este nuevo esquema que nos interpela a formarnos también en otras disciplinas, en otras áreas, digamos, muchísimo. ¿No? Nos va a hacer trabajar en incorporar habilidades que quizás no la teníamos incorporadas o trabajadas o estábamos en proceso A. Yo creo que esto también, como decía, no es para improvisar, es sumamente técnico, pero también amerita un desarrollo no solamente en lo técnico jurídico, sino la interrelación con otras disciplinas. Sí, ¿no es cierto? en la litigación, en la expresión. Fíjense, el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla. Mm. Dejémonos de latinazgos. Cada uno que lea jurado, cualquier libro que ustedes agarren, que tomen de jurado, se van a encontrar que dicen, hablar claro, las instrucciones concretas,
algo que pueda recibir cualquiera. Y lo primero que vas a encontrar en todos los capítulos, la audiencia de Wardy. Bueno, empecemos hablando en francés. Pero bueno, es la audiencia del buen decir. Estamos en un momento histórico muy importante. Yo creo que en buena hora que lo podemos ver de distintos lugares, algunos con más participación, otros menos. Estás recontra comprometida a volver a medida que vayamos teniendo más experiencia, porque está bueno, esto no es un tema que ni Yami ni yo manejemos, no, en la diaria, y hay una necesidad no solamente desde la abogacía que litiga, sino también desde la sociedad, de saber de qué se trata, de que podamos llevar información de calidad, y yo creo que hoy lo logramos. Y a los operadores también, porque esto creo que ni hablar, que pone el ojo también en los operadores, en los fiscales, el rol de fiscal, que seguramente después tendremos alguna otra charla también con el otro lado del mostrador, como le solemos decir, porque la idea es eso, ¿no? Enriquecernos y lograr también fortalecer desde el lugar que cada uno desempeña el rol de la abogacía, ¿no? Y llevar a la justicia a la gente, digamos, que algo que sea justo, cercano, entendible, que no sea alejado, como mucho tiempo se vio, como mucho tiempo se vio, y yo creo que ahora la idea es, ya hace un tiempo se viene bregando para que sea más cercana y clara, sin dejar cada uno de nosotros ocupar los roles que ocupa, ¿no? Sin dejar esa seriedad necesaria o ese formalismo necesario, pero por ahí más cercano. Así que creo que ha suplido totalmente nuestras expectativas. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Juris al Paso.